Hola a todos, mi nombre es Samara Margarita Lozano Saquea, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CICAR, y hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de discapacidades. ¿Qué es la discapacidad? Son las limitaciones que abarca un conjunto amplio de habilidades en el cual incluye restricciones significativas ya sea física, mentalmente, en la interacción social de las personas. La discapacidad física o motora. En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel músculo, esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido pérdidas o ausencias de alguna parte de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Discapacidad auditiva. La podemos entender como la falta de disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencien. La discapacidad auditiva tiene efectos importantes en la etapa temprana de la vida de una niña o un niño, porque afecta su pensamiento, habla, lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, así como su desempeño escolar y laboral. Discapacidad visual. La discapacidad visual es cualquier alteración de sentido de la vista, puede ser total o parcial. Existen dos tipos de discapacidad visual, deficiencia visual y ceguera. Deficiencia visual es una disminución significativa, pero permite ver la luz, orientarse en ella y usarla como propósitos funcionales. Las personas con esta deficiencia tienen un campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras, por tanto la información visual que perciben no es completo. La ceguera es la ausencia total o la percepción mínima de la luz, impide su uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, antes conocida como retraso mental, es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como aquellas de la comunicación, cuidado personal y destrezas sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Los niños son discapacidades intelectuales que pueden tomar más tiempo para aprender, hablar, caminar y aprender las destrezas para su cuidado personal, tales como vestirse o comer. Estas están propensos a tener problemas en las escuelas. Ellos, sí aprenderán, pero necesitarán más tiempos. Es posible que no puedan aprender algunas cosas. Discapacidad sistémica. Se refiere a las condiciones de salud, impiden que el niño o adolescente asista regularmente al aula de clase, incluye enfermedades crónicas y graves, como por ejemplo la insuficiencia renal, crónica terminal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o de la piel, que nos permiten que el estudiante comparta actividades físicas y de otra índole con sus pares y que restringe su participación en la vida social. Discapacidad sordo-ceguera. La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera que en las personas que la representan problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totales, mientras que otras conservan el resto auditivo o el resto visual. Trastornos permanentes de voz y habla. Las alteraciones del habla hacen referencia a todos aquellos trastornos que afectan a la correcta articulación de los diferentes sonidos, palabras o al ritmo y fluidez de la expresión verbal. Dentro de estas tipologías podemos concluir la disglosia, alteración de la articulación debida a la mala información anatómica y fisiológica de los órganos fonoarticulatorios, cavidad bucal, paladar, lengua, dientes, labios y cavidad nasal. Disartria, trastorno de la articulación causado por lesiones del sistema nervioso central o periférico, que impide un adecuado control muscular de los órganos que intervienen en el proceso fonoarticulatorios.
Dislalia o dislalia funcional. Trastorno de articulación que no tienen una base orgánica conocida. No se conoce en exactitud cuál es su etiología, aunque se apunta a una serie de factores. Disfemia. Trastorno a la fluidez del habla, no existiendo anomalía en los órganos de la fonación. Disfonia. Trastorno de la emisión vocal caracterizado por una alteración temporal o permanente de algunas de las características acústicas de la voz. Afonia. Pérdida total de la voz. Trastorno del espectro autista. No son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida como una afección genética. Todavía no se conoce otras causas. Los científicos creen que los TEA tienen múltiples causas que al actuar juntas cambian las maneras más comunes con las que las personas se desarrollan. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y las interacciones sociales y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Las personas con TEA también podrían tener maneras distintas de aprender, moverse y prestar atención. Muchas gracias.